Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos. La 1, la mañanera, el reality del nacionalpopulismo que destruyó la democracia. La 2, el microscopio de Factor Kaiser, las bombas que López le siembra a Claudia. La 3, que vamos a enseñar ahora a los estudiantes de Derecho, Economía, Ciencia Política y otras especialidades. La 4, líderes de la semana, los 7 ministros de la Corte que apoyaron el paro. La 5, la columna de la semana, Julio Patán en El Heraldo. La 6, el perro oso de la semana, la seño Batres y sus manifestantes obligados. La 7, la peor mentira de la semana, López y Claudia le dicen ignorantes manipulados a los estudiantes. La 8, el dato duro de la semana, el tren México-Toluca que ya costó 241% más. La 9, un ojo al resto del mundo, se voltea la elección en Estados Unidos. La 10, ¿qué dicen los estoicos? Es hoy. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1. La mañanera, el reality del nacionalpopulismo que destruyó la democracia. Creo pertenecer a un grupo de mexicanas y mexicanos que desde los años 90 hemos tratado de contar la historia de éxito y de necesidad de la democracia. Académicos, analistas, comunicadores, periodistas, activistas y todo tipo de valientes mujeres y hombres mexicanos que, convencidos de que la democracia liberal es la mejor forma de gobierno, tratamos de convencer a México de construirla y después defenderla. Fracasamos estrepitosamente. Un reality show diario, multimillonario, enajenante, tramposo, manipulador y ventajoso, no es la casa de los famosos, opacó a quienes queremos contar la historia de la necesidad de la democracia. Ese reality ha sido conducido durante años por un megalómano, mitómano y narcisista que tiene a millones enajenados con sus mentiras. Ese reality ha costado miles de millones de pesos de nuestros impuestos y tiene a miles de cómplices voluntarios e involuntarios que lo transmiten en todas las casas de México. A diferencia de la casa de los famosos, que en el peor de los casos destruye la carrera de un famoso o hace famosa a una persona irrelevante, el reality que destruyó nuestra democracia se ha dedicado a destruir la vida, la libertad y los derechos de periodistas, ministros, jueces, empresarios, críticos, líderes sociales, comunicadores, columnistas y líderes de oposición. En ese reality multimillonario, pagado con tus impuestos, se ha procurado dividir a los mexicanos en dos, convertirnos en enemigos. En ese reality antidemocrático se han dicho todas las mentiras posibles, desde tratar de esconder las muertes por el COVID, pasando por las mentiras sobre el desabasto inhumano de medicinas, la realidad de la violencia, los homicidios y los desaparecidos en México, los cientos de casos de corrupción impune, las obras multimillonarias fracasadas y un largo etcétera. En ese reality se ha tratado de negar el crecimiento innegable y evidente del narcotráfico, que ya opera en más del 80% del territorio, que ha ampliado sus operaciones y su influencia en todo tipo de negocios y que opera impunemente al amparo del nacionalpopulismo y a la vista de todo México. Y lo peor, en ese reality multimillonario que llega a millones de pantallas celulares, iPads, computadoras y televisiones, se generó la campaña más grande, cara, burda y contundente contra la democracia y sus instituciones. Y nos ganó. La 2. El microscopio de Factor Kaiser. Las bombas que López le siembra a Claudia. 5 bombas le está dejando López a Claudia sembradas para iniciar su sexenio. La 1. La deuda que contrajo el obradorato para el último año de López, que está agarrada con alfileres porque se acabaron todos los fondos de contención y así depende absolutamente de que no haya ningún tipo de crisis económica interna o externa en los próximos meses. La 2. La carga monumental que representa para el presupuesto las pensiones, los programas sociales y las obras interminables del obradorato que solo cuestan en su operación y no ganan nada. La 3. La imposición de López de mantener a su secretario de Hacienda, que hará todo lo posible para no pagar los platos rotos ni exponer a López, en lugar de tomar las duras decisiones necesarias que se vienen. La 4. La quemadora masiva de recursos que es Pemex, que está ahogada en deudas, que no ha resuelto sus problemas financieros a pesar de los miles de millones de transferencias que ha recibido de tus impuestos, que cada día produce menos porque no se moderniza y que no puede hacer alianzas estratégicas con privados por cuestiones ideológicas y que está enferma de corrupción y controlada por personas muy cercanas a López que se dedican a ordeñarla.
Y la 5. La peor de todas las bombas que le deja López a Claudia en materia económica se llama incertidumbre y desconfianza. Sí, es la peor de las bombas que le quiere dejar plantada López a Claudia, porque la brutal incertidumbre y desconfianza se está generando en este momento por la destrucción del Poder Judicial y de los órganos autónomos. Cualquier economista serio te puede confirmar que la economía no es más que un juego de certezas presentes y confianzas en el futuro. Los dueños del dinero solo invierten en un país que les da certeza hoy y les genera la confianza de que su dinero se puede multiplicar y estar seguro en el futuro. ¿Por qué López está empeñado en generarle a Claudia un mundo de incertidumbres y desconfianzas para iniciar su sexenio? Esa es la pregunta clave. Yo tengo una sospecha. Debilidad para generar dependencia. Algo que muchos decían que Salinas de Gortari intentó generarle a Zedillo en 1994. Sí, aquel año trágico. 3. ¿Qué le vamos a enseñar ahora a los estudiantes de Derecho, Economía, Ciencia Política y otras especialidades? Esa es una gran pregunta. La independencia y autonomía del Poder Judicial y la creación de órganos autónomos de alta especialidad no era una ocurrencia ni un capricho. Tampoco era una imposición de ese fantasma que ama nombrar la secta para desprestigiar cualquier cosa, el neoliberalismo. No, se trata de la construcción de un nuevo México. Queríamos dejar atrás aquella época en la que la política monetaria o la política energética o la política en telecomunicaciones o la elección de nuestros representantes estuviera en manos del grupo en el poder y sometidas a los caprichos y a los vaivenes de la política. Le queríamos dar certeza al mundo de que México finalmente se ponía serio y se quería sentar a la mesa de los adultos en las grandes decisiones mundiales, porque se estaba convirtiendo en una auténtica república democrática. Eso estudiamos quienes decidimos hacernos abogados, economistas, politólogos y los diversos especialistas en política pública que hoy hay en México. La destrucción del Poder Judicial y de los órganos autónomos puede hacer de estas carreras especialidades en historia vieja y a sus profesionistas en simples coyotes que tienen que ir a pedir el favor del grupo gobernante para tener una chamba que poco tendrá que ver con la técnica y mucho tendrá que ver con la grilla barata. Estamos a tiempo de detener esta masacre y de reconstruir el país. Depende de ti. La 4. Líderes de la semana. Los 7 ministros de la Suprema Corte que apoyaron el paro. Luego de que trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestaron contra la reforma judicial, los ministros del Pleno suspendieron la sesión del martes pasado en solidaridad con ellos y con los integrantes del Poder Judicial de la Federación que se mantienen en paro desde el 19 de agosto. Con diversas pancartas en rechazo a la reforma judicial, recordaron a los ministros que salían de sus oficinas para dirigirse al salón de plenos para la sesión del día que la Corte no solo son ellos, sino toda la plantilla y que la reforma los afecta a todos. Así, los ministros caminaron rumbo al pleno, rodeados de los trabajadores que permanecían en silencio y aprovechaban para tomar algunos videos de ese momento histórico. Por ello, en el pleno, la ministra presidenta Norma Piña sometió a consideración de sus compañeros la posibilidad de suspender la sesión del martes como forma de solidarizarse con los trabajadores que se manifestaron. Por mayoría de 7 votos, el pleno decidió no sesionar. Histórico. Los ministros del Bienestar Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Juan Luis González Alcántara Carranca votaron por sesionar. La seño Batres ni fue. Te dejo aquí un par de videos de este inédito y emocionante momento en el que los ministros que apoyaron el paro recorren los pasillos de la Corte, rodeados de trabajadores en paro que les aplaudían y los reconocían. Quiero someter a votación de este tribunal pleno, sí, en virtud de que los trabajadores de la Corte se han manifestado en apoyo a sus compañeros, realizamos la sesión, que también es una forma de hacer paro trabajando. La 5. La columna de la semana. Julio Patán en El Heraldo. Con su mordaz humor británico, el gran Julio Patán se burla del humor involuntario de la secta en su columna del 30 de agosto en el periódico El Heraldo. Encontró un maravilloso ejemplo de un fanático del bienestar de la secta que atribuyó al nombramiento del Noroñas como presidente del Senado como la causa de la recuperación del peso. Sí, yo también lo vi y no daba crédito, pero nadie hace humor y crítica mordaz como Julio Patán. Les dejo la liga de esta columna donde voy a publicar este programa para que lo lean. De verdad vayan a leer. La 6. El perro oso de la semana es de la seño Batres y
y su contramanifestación. Después de la emblemática y voluntaria y orgánica manifestación de trabajadores de la Suprema Corte, la ceñito Batres no se podía quedar atrás y obligó a sus colaboradores a realizar una boba manifestación en los pasillos echando arengas en favor de la destrucción del Poder Judicial. Hagan de cuenta, dinosaurios echándole porras al meteorito que los iba a destruir. En los carteles se podían leer inteligentes mensajes como «Somos profesionistas, no necesitamos carrera judicial» o «No le tengo miedo al pueblo» o «A sus sentencias les hace falta pueblo». Háganme el favor. Populismo del más barato. Solo vean la cara de convicción de estas personas. ¡Qué perro oso! El peor de la semana. La 7. La peor mentira de la semana. López y Claudia les dicen ignorantes manipulados a los estudiantes. En su mente sectaria y autoritaria, todo aquel que está en contra de sus designios tiene una mala intención o es un enemigo. Esta semana la presidenta electa se aventó a decir que los estudiantes que se manifiestan contra la reforma al Poder Judicial son unos ignorantes. La cito: «Lean bien la propuesta», les dijo. Por su parte, ese mismo día López dijo, lo cito: «Porque tienen ellos maestros que seguramente les están diciendo que es injusto, ilegal, llevar una reforma al Poder Judicial o antidemocrática. Los están engañando». Es decir, en la mente de estos dos y en su dicho, solo se puede estar en contra de la reforma si no la han leído bien o si están dejándose engañar por sus maestros. Esto es una burda mentira, la peor de la semana, porque existe una tercera alternativa. Se puede estar en contra de la reforma, habiéndola leído completa, sin que los hayan engañado sus maestros, porque la reforma es un pedazo de mierda mal redactado que tiene como única intención la venganza y acabar con la división de poderes y el Estado de Derecho. Qué manera más ruin de mentir y de tratar a los estudiantes de México. La 8. El dato duro de la semana. El tren México-Toluca ya cuesta 241% de más. Gracias a una nota del portal Animal Político, nos enteramos esta semana que el bodrio llamado El Insurgente, que conectaría la Ciudad de México con Toluca, no solo suma 10 años de obras, 6 de los cuales son retraso, sino que su costo en términos nominales se incrementó en un 241% al pasar de 36,000 millones a 123,000 millones de pesos hasta hoy. La obra que inauguraron López, Claudia y el morenista Alfredo del Mazo hace más de un año sigue sin estar terminada, va para largo y cualquier proyección objetiva confirma que siempre operará con pérdidas, es decir, siempre será subsidiada con tus impuestos. Es decir, a los más de 87,000 millones de pesos extras que ya costó, súmale lo que va a costar terminarla y además las pérdidas mensuales por su operación. Así quema tu dinero el nacionalpopulismo obradorista. La 9. Un ojo al resto del mundo. Se voltea la elección en Estados Unidos. Después del atentado contra Trump, todo parecía definido. Un par de meses después, todo cambió. No solo está arriba en la mayoría de las encuestas nacionales Kamala Harris, incluida la de Fox News, canal abiertamente aliado a Trump. Además, la encuesta más reciente de Bloomberg y de Harris Poll pone a Kamala Harris en los 7 estados bisagra clave, en promedio 2 puntos arriba de Trump. Está arriba de él ya en 6 estados, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, y empatada en Arizona. En la antesala de los 2 meses de campaña definitorios, tenemos una contienda muy cerrada, pero con el momentum del lado de la presidenta Kamala Harris. Todo cambia en política. La 10. ¿Qué dicen los estoicos? Es hoy. Decía Marco Aurelio en sus meditaciones, lo cito: «No actúes como si fueras a vivir 10,000 años. La muerte siempre nos acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno». Los días se nos pasan como si tuviéramos la certeza de que aún tenemos miles de estos por vivir. No se necesita ser perfecto o infalible para aprovechar un día. Solo se necesita tener la intención de aprovechar todo lo que soy y todo lo que tengo a mi disposición para servir, para hacer bien, para mejorar mi entorno, para hacer sonreír a otra persona, para ayudar, para enseñar, para crear. Ser bueno tiene muy poco que ver con acciones o resultados concretos, con ser perfecto. Poco tiene que ver con códigos o reglas. No es una suma diaria, nadie lleva la cuenta, no es una competencia ni concurso de popularidad. Se trata de la intención consciente de ser mejor que ayer, de servir más que ayer, entender más que ayer, agradecer más que ayer, vivir más que ayer. La única referencia eres tú. ¿Cómo eras tú ayer? La pregunta es, ¿con qué intención vas a vivir el día de hoy? Esa es la pregunta que vale.